Bueno, entonces este paciente, hombre, 60 años, diabético, tipo 2, de más de 10 años de conocimiento de esta enfermedad, bien controlado y adherente pues al tratamiento. Manejo con metformina, 850 miligramos 2 veces al día, empaglifosina, 25 miligramos al día, ¿Cuánto, profe, el día? 25 miligramos al día, linagliptina, 5 miligramos al día. Listo. No usa insulina. Hipertensión arterial en los últimos 5 años. Manejo con el Alapril, 20 miligramos cada 12 horas. Le habían indicado porque además tenía albuminuria moderada. Dislipidemia, para lo cual toma atorvastatina, 80 miligramos diarios. Y aspirina, que se la indicaron por prevención primaria, 100 miligramos al día. Además, consume ibuprofeno en los últimos 6 meses por un dolor lumbar recurrente. No hay un consumo como con un patrón claro cuando le duele, pero sí varias veces en la semana consume varias veces. Y también toma acetaminofén con mucha frecuencia, 1 gramo cada vez que le duele. Lo llevan al hospital porque en la última semana lo notan muy decaído y el último día totalmente perdido. Listo, profe. Y Por algo. habían mencionado pues, que su azúcar en los últimos días es muy descontrolado, con glicemias entre 200 y 250 en el automonitoreo. No mencionan fiebre. No está comiendo casi. 2 episodios de vómito en las últimas 24 horas. Él tiene en la revisión por sistemas, hace deposiciones diarreicas con frecuencia en las noches. Pero eso es muy crónico, no les llama como la atención que eso haya cambiado. Entonces, no tiene otros antecedentes. Ingresa en regulares condiciones, encefalopático, desorientado, con un Glasgow de 10 sin ninguna focalización, presión arterial 130/50, frecuencia cardíaca 112, afebril 37 grados centígrados, saturando 96% al aire ambiente. Listo, profe. En el examen físico, mucosas algo secas, cardiopulmonar taquicárdico, no otras cosas, abdomen blando sin ningún dolor, extremidades, pulso rápido, pero bien se siente y bien perfundido. Listo. El médico de urgencias le toma unos gases inmediatamente, y que es lo que te voy a decir. Gases, entonces pH 6,92, bicarbonato de 4, de CO2 de 24, PaO2 al aire ambiente de 72, base exceso de -20. Listo. Bueno, profe. Entonces tenemos un señor de 60 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, el manejo sin insulinoterapia, está con metformina, múltiples medicamentos pues
hipoglicemiantes, aparte hipertenso y lipidémico. Y tiene un dolor lumbar pues de varios meses de evolución que no mejora con medicamentos pues analgésicos. Y ahora pues tenemos un paciente que uno está pues desorientado, alteración del sensorio, las deposiciones diarreicas pues no tuvieron pues como mayor impacto a diferencia como han ido en los últimos meses, pero sí han visto que tiene la alteración pues de las glucometrías y está con hiporexia y 2 episodios simétricos. Está taquicárdico y los gases que vemos, entonces hay que empezar a mirar a ver qué trastorno es el que nos encontramos pues con ese paciente. Entonces, pues por el pH pues que está en 6.92, podemos hablar que el paciente tiene una acidosis, ¿cierto? Y ahí miramos en cuanto al bicarbonato que está disminuido y la PCO2 pues que realmente también está disminuida, podríamos hablar de que el paciente está haciendo una acidosis metabólica, ¿cierto? Entonces allí hay que entrar y mirar a ver si esa PCO2 de 24 es la PCO2 esperada para ese cuadro pues, del paciente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay muchas fórmulas, entre ellas está la de Winters, que es 1.5 por el bicarbonato, que es 4 más 8, ¿cierto? Perdón, más 8. Y esto más o menos 2 sería pues como lo esperaba. Entonces, en este caso, el paciente, pues la PCO2 esperada sería 1.5 por 4, 8, sería 14 más o menos 2, más o menos 2. Y pues vemos que en este caso está pues, no está pues en el valor que debería correlacionar en este caso con el trastorno que tiene el paciente. Entonces también tenemos un trastorno pues respiratorio, una acidosis respiratoria pues agregada. Listo, profe. Entonces, ya el paso que sigue sería entrar a mirar si es una acidosis metabólica con anion gap elevado o no, ¿cierto? Entonces ahí, profe, como tenemos eh, el sodio, potasio, Listo, entonces el sodio está en 133. sodio 133, Sí, cloro 118 ¿sí? y el potasio 2,6. 2,6. Bueno, entonces, pues recordamos que es pues, la diferencia del sodio más el potasio restado del cloro más el bicarbonato. Entonces acá sería el caso de 133 más 2,6 y esto se lo restamos al 118 que es el cloro menos el 4 que es el bicarbonato. Y esto nos da 23, 21.5, ¿cierto? Y recordar que el valor, Sí le da todo eso. pero profe, yo me vuelvo otra vez y digo que la hice mal, 133 más 2,6, a 135.6, menos 114, Menos, sí. No, es que usted está restando, mira lo que estás haciendo, estás restando, perdón, sí, sí, acuerde que la suma sí, sí, de los cationes en un paréntesis y la suma de los aniones en el otro paréntesis y resta los dos. 13.5. Ah, bueno. Listo. Entonces ese es el anion gap pues, que tenemos del paciente y ¿Qué es recordar que eso? ¿Qué es el anion gap? el anion gap es la diferencia de los aniones con los cationes. ¿Y eso ¿Cierto? qué significa en un paciente en la sangre? En un paciente en la sangre pues es la diferencia pues, de los ácidos débiles que podemos tener presente en este caso. ¿Cómo así? Pues entrar a mirar como las diferentes causas, ¿Cuánto es el anion gap normal? más 12 más o menos 2, ¿cierto? Si es con potasio. O Eso, eso. si es Entonces, en anion potasio, gap está normal. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted tiene un anión. ¿Qué es el anion gap y qué significa tenerlo normal en presencia de acidosis metabólica? bueno, profe, entonces el anion gap normal en presencia de acidosis metabólica me puede hablar de varias cosas, ¿cierto? Uno, que yo tenga o pérdida de bicarbonato a nivel del tracto Ah, no, sí, gastrointestinal. ya lo vamos a hacer, pero ¿qué es eso? ¿Qué?
pues semánticamente o qué significa eso. Bueno, profe, entonces, Lo que me refiero es sí, lo que vas a decir ya, el diagnóstico diferencial, pero ¿qué significa eso? ¿En su sangre qué está pasando? es pues como, bueno, es la diferencia entre cationes y aniones, ¿cierto? Y es como esa brecha en la parte, pues en la parte sérica que nosotros utilizamos pues como para identificar la causa de la acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, el anión GAF simplemente le refleja a usted en la sangre a un pH de 7,4 con bicarbonato normal, simplemente debería ser cero en condiciones normales, porque debe haber un equilibrio entre los cationes y los aniones, debe haber una electroneutralidad, ¿cierto? Sin embargo, con los que nosotros medimos en la sangre, que son principalmente los electrolitos, y se calcula el bicarbonato, entonces hay una brecha que a pH de 7,4 y teniendo en cuenta todos los electrolitos es de 12. Si no tengo en cuenta el potasio es de 8, más o menos 2. Simplemente es esa diferencia que hay ahí porque no estoy midiendo todos los cationes. Estoy midiendo los aniones. No estoy midiendo los cationes, pero no estoy midiendo todos los aniones. Y dentro de los aniones no estoy midiendo unos que tienen carga negativa y que ayudan a esa electroneutralidad. Como por ejemplo, las proteínas generalmente no las estoy midiendo, los sulfatos, los fosfatos, etcétera. No estoy midiendo todo. Entonces, cuando yo tengo una acidosis metabólica y el anión GAP se eleva, ¿cierto? Se empieza a elevar el anión GAP, tengo que tener en cuenta que puedo tener una acumulación que hay que medir porque en el momento no lo detecta de un anión, ¿cierto? Y si no se eleva el anión GAP en presencia de acidosis, quiere decir que no tengo acumulación de un anión, sino que lo que se me está consumiendo es el bicarbonato. Por alguna razón se está perdiendo o que estoy acumulando cloro. Entonces eso nos ayuda entonces para saber el diagnóstico diferencial de la acidosis metabólica. Entonces en este caso tienes una acidosis metabólica con anión GAP normal, ¿cierto? Y Sí, está señor. el paciente acidótico. Entonces, al estar acidótico quiere decir que hay algo que le está produciendo eso y que tiene que ver o con pérdida de bicarbonato por alguna razón o con ganancia de cloro por alguna razón. Sí, señor. Bueno, Bueno, entonces, para mirar lo que nos dice el doctor Nieto, pues podríamos ayudarnos de pues, otras fórmulas que nos pueden llegar a medir el antígeno, pues el anión GAP urinario. Esto para mirar que si la causa de la que yo estoy perdiendo bicarbonato, sea pues secundaria a una causa de tracto gastrointestinal o por una alteración pues en el cloro, como ya lo mencionó el doctor. Entonces, para ello, explica una cosa y antes de eso no tienes que hacer algunas correcciones. Analiza sus electrolitos. profe, ¿cómo está la glucometría? Ah, bueno, entonces el sodio, pero ¿qué te llama la atención de esos electrolitos Bueno, antes lo de que seguir? me llama la atención, uno, pues que hay que corregir pues porque es diabético el sodio, mirar cómo está. Lo otro que está con una hipocalemia, ¿cierto? 2,6, que posiblemente sea secundario pues a la acidosis tan marcada que tenemos en el paciente. No, espere, ahí estás diciendo un error. Por eso, o Entonces, sea, es 2,6, entonces ese valor que tiene no es el verdadero en este paciente, usted espera ya, en un paciente acidótico un potasio más alto o más bajo, más alto. más alto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la acidosis y el potasio? Entra, pues sale pues a nivel celular el intercambio entre hidrogeniones y el potasio. Entonces, ¿qué pasa con el potasio cuando hay acidosis? Cuando es acidosis sale de la célula. Sale de la célula, entonces debería estar más alto. Sí, señor. ¿Cómo es esa Entonces, relación? ¿Cómo es esa relación eh, entre la salida de potasio y el pH? bueno, entonces la relación entre la salida de potasio y pH es por cada punto uno que tengo pues de disminución en el Entonces pH. ponga ahí potasio corregido. Antes es que mira que hay que analizar primero los electrolitos por su parte antes de seguir usted para usted formarse a ver qué una idea de qué está pasando. Entonces potasio corregido, Sí, señor. ¿cómo Potasio sería? corregido. Entonces, el potasio corregido en este caso, entonces, por cada disminución de punto uno en el pH, yo debo corregir más o menos, ¿cierto? Punto 5 del potasio. Sí, tiene 6,9 pH. Entonces, tengo 6,9 pH y el valor normal.
es 6,9, entonces sería 1, 2, 3, sería 0,4, profe. Entonces habría que corregirle 2 puntos al potasio, ¿Para arriba o para abajo? para arriba. No, entonces, mira, yo le Ya, no, aclaro, o yo le sea, aclaro. yo tengo el 2,6, ¿cierto? Entonces, si tengo el pH disminuido, debería salir el potasio. Entonces, ese potasio que está ahí no es el verdadero 2,6, sino que habría que tirarlo hacia abajo y sería 0,6. No, pero yo le aclaro una cosa, el potasio sí es real, ese es el verdadero potasio del paciente en ese momento con pH de 6,9. O sea, no es un falso valor, es real. Listo, o sea, en ese momento el paciente tiene la sangre de 2,6, con 6,9 pH. Lo que usted debe analizar es que cuando usted corrija ese pH a 7,4, quiere ese potasio, se le va a entrar a la célula y entonces le va a bajar en esa relación que usted dijo. Entonces, ya cuando usted corrige la acidosis con el pH de 6,9 a 7,4, Ya le por cambió. cada punto uno que sube al pH, el potasio se le entra al revés de lo que dijo ahorita, se le entra 0,5. Listo. Se le entra cuando lo corrija. En el momento real, ese En el potasio es momento real, real, listo. no es falso en el momento. Pero cuando usted suba el pH a 7,4, por ejemplo, se le va a aumentar 0,5 por cada punto uno. Entonces, lo que quiere decir que cuando usted suba ese pH de 6,9 a 7,4, ese potasio prácticamente le va a quedar cercano a cero si usted no tuviera las precauciones del caso, que usted sí las va a tener, por eso mismo se hace. Entonces, potasio corregido a pH de 7,4. Ojo, pero es real, ese potasio está bajito. Listo, el sodio. Bueno, el sodio, entonces, ¿cómo tiene la glucometría, profe? Entonces O ponga la el potasio, glicemia. ponga lo del potasio, hermano, porque si no, ahorita, ¿cómo va a hacer para corregir? Potasio. Potasio corregido a pH de 7,4, o sea, cuando el pH suba, a pH sería cercano a cero, ojo, que es incompatible con la vida prácticamente, si usted no hiciera las cosas como deben ser, listo. Glucometría, entonces el sodio se corrige con la glucometría en este paciente está en 150, habría que corregir. Pues hablan que por cada 100, después de 100 miligramos de cilitro, es que se debe corregir 1,6 en el sodio. Entonces ahí no habría que corregir. Y no aplica, no corrige, o sea que ese sodio está, no hay que corregirlo con la glucometría, listo, muy bien. ¿Y qué opina de cloro? Profe, está elevado. Está elevado, muy bien. Bueno, ahora sí, entonces analice. Entonces, hasta el momento tenemos un paciente que tiene diabético, Un con paciente, deterioro del estado general encefalopático, que tiene una acidosis metabólica con anión GAP grave, ¿cierto? Una acidosis metabólica con anión GAP normal, también tiene acidosis respiratoria, siga. listo, profe. Entonces ahí, entonces ya lo que tenemos que entrar a mirar son como cuáles serían las posibles causas de la acidosis metabólica grave que está llevando a un anión GAP normal. Entonces, ahí podríamos entrar a mirar con el anión GAP urinario si podría ser una causa con pérdidas pues, por bicarbonato, ya sea del tracto gastrointestinal o renal, o si es secundario, pues alguna alteración en el cloro, ¿cierto? Vaya No sé haciendo como el algoritmo, anote para los estudiantes, por si es el favor. anión GAP urinario. Entonces usted no, pero no, primero, empiece en orden. Primero usted está bien al anión GAP urinario, lo dejamos para ahorita. Listo. ¿Cuál es la primera pregunta que tienes que hacer? Uno, Primero como hacer unas preguntas y después ahí sí hace algunas ayudas. entonces, miro primero, pues, cómo está la parte pues, del cloro, ¿cierto? Todas las, no, espera, las ácidos con anión gas normal son hiperclorémicas, o sea que casi que por definición anión gas normal casi que es igual a hipercloremia, Sí, señor. casi por definición, no exactamente, pues, exacto. Entonces, eso ahorita no, usted se tiene que hacer unas preguntas clínicas cuando tiene una Ah, acidosis bueno. metabólica con anión gas normal. ¿Qué pregunta se hace? Primero Entonces, la clínica. que el paciente no tenga una enfermedad renal crónica de estadios pues avanzados, que me pueden dar una anión normal. Otro, que el No, paciente, espere, antes una enfermedad renal crónica avanzada, antes le da un anión GAB elevado. Si usted le va aniones por falla renal avanzada, antes le da anión GAB elevado. pero no, o sea, pues mirar eso, si es una enfermedad renal crónica que no esté en estadios avanzados, me creo que hay que mirar que me puede dar también anión normal. Entonces, primero una enfermedad renal, pero no avanzada, pues, o sea, si tiene avanzada ya está en ese Estadio 3, diagnóstico. pues, Bueno, enfermedad renal crónica, listo, está bien. Bueno, tiene el paciente enfermedad renal crónica, listo. listo. Y otra cosa que yo Segunda, puedo mirar, segunda, estamos organizados. Ya, siga, segunda pregunta, sí. Esa no es la primera que deberías hacer porque no es lo más frecuente, pero bueno, ahorita lo bueno, organizamos. ese paciente de pronto puede estar haciendo una hiperlactatemia, una acidosis láctica en estadios tempranos que me puede dar una anión normal.
Bueno, vale, no va de primera, pero sí, bueno, vale. ¿Será que el lactato está elevado, pero no en rango para hacer acidosis con anión GABA elevado? Listo. Lactato en fase, en fase como hasta 4 o 5 milimol por litro. Bueno, pues no es lo primero que uno se pregunta, pero bueno, vale. ¿Qué más? Y lo otro, profe, es las pérdidas, o sea, la clínica que tiene el paciente en este momento, por ejemplo, que podría tener pérdidas de bicarbonato. Sí, ¿cuáles son? Entonces, uno, pues la diarrea, ¿cierto? Entonces, esa fue la primera pregunta que te diste hacer. Entonces, si usted tiene un paciente con acidosis metabólica, con anión GABA normal, la primera pregunta que se debe hacer en el medio ambulatorio es si el paciente tiene diarrea. Esa Sí. debería ser la primera, entonces vaya organizando en el orden para que quede la presentación, como estamos grabando para los estudiantes. O sea, esa es la primera pregunta que se debió hacer, si el paciente tiene diarrea. Entonces, el paciente sí tiene diarrea, pero ocasional en las noches. Pero es Una o dos crónica. deposiciones al día, eso es crónico y solo es una o dos deposiciones al día, eso será que le da una acidosis de la magnitud que el paciente tiene. Y además No, que eso no es un síntoma bueno, el paciente por las noches hace blandito o listo. Entonces la diarrea, aunque él sí tiene deposiciones a veces blanditas, pues no es como lo nuevo del paciente, eso él simplemente hace deposiciones un poco blandas en la noche, listo. La primera pregunta. La segunda pregunta que se debería hacer es ¿cuál? si de pronto mi paciente tiene alguna alteración tubular renal. No, esas de últimas, que eso es lo más raro. La segunda en el medio hospitalario. Ah, que sea hiperclorémica pues, Todas son hiperclorémicas. pero por reposición. Ah, ya, entonces listo. Segunda pregunta. Si el paciente ha recibido soluciones que tengan mucho cloro. Lo más frecuente en el medio hospitalario es que le pongamos líquidos con cloro. ¿Por qué? Sí. ¿Cuánto tiene la solución salina de cloro? 154, profe, pues depende de la concentración, pero Sí, sí, al punto 9, la fisiológica. 154, La fisiológica tiene 154, ¿qué? el equivalente. Milicantes por Por litro, qué? pues por Por litro. litro. Tiene 154 milicantes por litro. ¿Y cuánto es la concentración de cloro en la sangre normal? Entonces, la concentración de cloro en la sangre normal, en este caso sería pues, 100 más o menos. 100. Entonces, quiere decir que por cada litro que le demos al paciente de solución salina, le estamos dando un exceso de cloro de 54 meg por litro. Por cada litro. Es una Sí. persona sana, no pasa nada, pero una persona bien enferma, eso sí puede producirle una acidosis hiperclorémica cuando exageramos de la solución salina normal y a veces de pronto no lo tenemos en cuenta. Con solución salina normal, si damos mucho líquido, sobre todo en pacientes politraumatizados, quemados, críticos, sépticos, con falla renal, le vas a producir, si le administras mucha solución salina, le vas a producir una acidosis hiperclorémica, lo cual le puede empeorar su cuadro clínico. Listo. Entonces, esas son las primeras dos preguntas. Ya después usted sí pasa al riñón. No, Listo. exacto, no le habían administrado nada porque el paciente acaba de llegar de la casa. Entonces ahí sí pasa usted después al riñón. En el riñón se pregunta si el paciente tiene una lesión renal aguda o crónica que le está explicando esa acidosis con anión gas normal. Pero el requisito es que la lesión renal aguda sea en la etapa inicial o la enfermedad renal crónica no esté muy avanzada, porque cuando están avanzadas, por ejemplo, un código 3 o es una enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, ya da esa anión grave elevado, ¿cierto? Bueno, entonces este paciente tiene la creatinina en 1,1, el BUN en 32, estaba un poquito prerrenal porque estaba deshidratadito, pero eso le explica la acidosis metabólica con anión No, GABA de esta magnitud, 6,9 pH. no, profe. No, cierto, puede contribuir, no estamos Sí, pero diciendo que no, no. pero no es como la causa principal, ¿cierto? Entonces necesitas el lactato. El lactato, bueno, el lactato está en 2, un Dos, poquito elevado, 2, pero lo normal es tampoco, 1. pero Eso le tampoco, explica, ¿cierto? pues no me explica esa acidosis tan grave que tiene el paciente. Muy bien. No le explica. Entonces tienes una acidosis metabólica con anión abnormal que no se explica por diarrea, que no se explica por solución salina, que no se explica por una falla renal aguda en su etapa inicial o una enfermedad renal crónica avanzada, que no se explica por hiperlactatemia. Entonces, ¿por qué se explica? Entonces ahí sí habría que entrar a mirar esas causas que son las acidosis tubulares renales.
Ahí sí, entonces uno no va a empezar a estudiar lo más raro, sabiendo que la mayoría van a estar en esas que le dije, ¿cierto? Entonces mirar a ver que no tenga un trastorno, ¿cierto? Renal en la eliminación de ácido, Sí. ¿cierto? O un trastorno en la retención de bicarbonato. ¿Y cómo es eso? Bueno, entonces, pues hay varias acidosis tubulares renales, ¿cierto? Pues vamos a ver pues cómo se diferencian. Está la distal, la proximal y la tipo 4. Y se van a diferenciar con varias cosas que me pueden ayudar. Uno es el anión GAP urinario, ¿cierto? Pero no le gustaría primero un citoquímico de orina, hombre, Sí, porque no también. van con lo más Entonces, básico el que... citoquímico de orina para mirar el pH urinario. Bueno, muy bien, citoquímico de orina. Primero el citoquímico de orina nos puede ayudar. Entonces, pH urinario, el pH urinario está en 5,2. 5,2. Densidad urinaria, sí, 5,2. Densidad urinaria, 1,010. Sí, señor. Tenía en cuenta que el paciente estaba un poquito deshidratadito. Sí. Proteínas de 50 miligramos por decilitro. Leucocitos, 0 a 5 por campo. Eritrocitos, 0 a 5 por campo. Glucosuria, de 1000 miligramos por decilitro. 1000 miligramos. Eh, Listo, profe. Entonces, interprete porque es que no uno puede pues, empezar a pedir cosas sin interpretar en lo que está haciendo primero, ¿cierto? bueno, entonces acá tenemos un pH que pues está en 5,2. Eso pues nos habla, ya vamos a ver de cuáles ácidos tubulares renales. La densidad está un poquito, pues hay que tener en cuenta lo que dijo el doctor, que pues, el paciente está deshidratado y por eso la podemos ver alterada. Tiene las proteínas 50 miligramos de litro que podrían No, no, verlo, espere, pero la densidad, ¿usted cómo esperaría en un paciente deshidratado? ¿Cómo espera que encuentre la densidad? que estuviera aumentada. Eso ya antes está baja. Sí, o sea, ahí está, hay que mirarla, por eso hay que mirar bien eso, porque el paciente debería tenerla mucho más alta. Entonces no está No, concentrando de la manera que debe hacer a nivel no está urinario. concentrando bien, muy bien. Y Proteínas. proteínas, pues es un paciente que es diabético y podría tener pues que mirar si es ese valor pues secundario a una nefropatía secundaria a la diabetes y más con esa glucosuria pues tan elevada que tiene. Lo que me llama la ¿Y por qué atención, pudiera profe, tener glucosuria? es por los medicamentos que está utilizando, ¿cierto? El Bueno. inhibidor de SGLT2 me puede dar esa glucosuria. La empaglifosina pudiera dar glucosuria, o qué más le pudiera dar glucosuria en un paciente con normoglicemia, que este paciente está prácticamente normoglicémico y tiene una glucosuria muy marcada. Es decir, la glucosuria no se correlaciona por hiperglicemia, lo cual quiere decir que no es por diabetes. O que tenga pues un daño a nivel, pues ya sea glomerular y que me esté filtrando completamente toda la glucosa por ahí. O sea, Listo, muy bien. Habla un poquito más fuerte que te estaba yendo. Listo, muy bien. Bueno, entonces ese ya. Ahora sí. Iba a pedir el otro examen. bueno, entonces ahora sí ya podemos pedir el anión urinario. El Entonces, aniónio urinario, sí. Te voy a decir el valor. Aquí sirve si es positivo o negativo. El anión urinario dio negativo. Sodio más potasio menos cloro. ¿yo negativo? Pero claro, pero te voy a, ya que quieres, te voy a decir los valores. Espera que los tengo acá. Vale, Negativo, pero espera, te digo los valores. Entonces, sodio 32, sí, señor. potasio 24 y cloro 76. 76. Y eso nos da 20 menos 20. -20. Sí, señor. -20. Entonces ahí lo que uno entra a mirar es si es negativo, pues nos da como confianza de que sí puede hacer pues una acidosis tubular renal, ¿cierto? Pues mirar si es una acidosis tipo 2 o si es pues, la acidosis tubular renal proximal. ¿Y cómo nos hallamos de eso? Uno, porque tiene pH también bajo, ¿cierto? pH bajo, tiene el anion gap urinario bajo, pero debería tener pues también la parte del potasio bajo, urinario. Tiene 24, el Pero, potasio 24. pero tiene el potasio,
En esos pacientes, pues el potasio, O sea, el potasio está bajo en sangre, el potasio está, sérico, el de por acá está en 2,6, que eso también está bajo, sí. nos habla Sí. pues de que podríamos estar ante la presencia de una acidosis tubular renal tipo 2, que también pueden tener incluso la creatinina y el BUN normal. Pues el Sí, BUN puede estar señor. un poquito elevado, pero puede ser por la parte de la deshidratación. Entonces, muy bien, por clínica tenemos una acidosis tubular, ponga ahí, una acidosis tubular tipo 2. Recuerden lo que él dice. Tenemos, ¿qué hicimos? Tenemos anión GAP normal, que no es de origen gastrointestinal, no es por administración de salino, no es por falla renal aguda o crónica, en su fase inicial, no es por hiperlactatemia. Él sospechaba una acidosis tubular renal. Dentro de las acidosis tubulares renales sospechaba o la tipo 1 o la tipo 2, que son las que cursan con potasio bajo. De entrada descartaba la tipo 4 porque el potasio estaría elevado. Entonces, entre la tipo 1 y tipo 2, él estaba diferenciando con el anión GABA urinario y con el citoquímico de orina. El citoquímico de orina le mostraba glucosuria y proteinuria, y el anión GABA urinario era negativo. Entonces, hace el diagnóstico clínico de una acidosis tubular tipo 2 o proximal. Y el paciente lo tiene que correlacionar eso con la edad. El paciente tiene 60 años. Sí, señor. A los 60 años, a esa edad, ¿qué le da una acidosis tubular tipo 2? Entonces ahí hay que buscar paraproteinemias en ese paciente, ¿cierto? Paraproteinemia, muy bien. La principal es las paraproteinemias. ¿Qué tiene de la clínica del paciente para pensar en una paraproteinemia? Uno, el dolor lumbar, ¿cierto? Dolor Podría ser lumbar. que ese paciente de pronto esté haciendo lesiones líticas o que haya un Sí, colapso pues, vertebral y que ese sea el dolor lumbar que está presentando el paciente, ¿cierto? muy bien. ¿Y qué paraclínicos así rápido le sirven Bueno, para pues mirar? lo primero que hay que mirar pues, es el CRAP, ¿cierto? Pues, o sea, para hacer el diagnóstico para proteinemia necesitamos electroforesis de proteínas y inmunofijación tanto en suero como en Ya la plasma. pedimos, pero tú sabes que eso se demora. Entonces demora. Entonces podríamos ir mirando el CRAP, mirar cómo está el calcio. Entonces el calcio está en, sí, muy bien. Entonces está calcio. La albúmina de este paciente estaba en 3,8 y el calcio de este paciente estaba en 12,6. 12. 12,6. Sí, La señor. hemoglobina de este paciente estaba en 7,2, 7,2, normocítica, normocrómica. Y en las imágenes de radiografía sí habían lesiones líticas en el cráneo y en los huesos largos. Ya posteriormente en Benzel Johnson orina positivas y pico monoclonal CAP. Correlación, biopsia renal demostró y biopsia de médula ósea que efectivamente tenía un mieloma. Mieloma múltiple probé. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, voy a mostrar, espera, yo comparto mi pantalla, deja de compartir la tuya. ¿Qué fue lo que se hizo? Nos pregunta el doctor Jairo Rivera que si con amiloidosis. Sí, muy bien. Se le estudió amiloidosis y no tenía amiloidosis asociada. La tinción rojo de Congo en la biopsia renal fue negativa, pero muy bien porque el 20-30% de los amiloidosis, de los mielomas tienen amiloidosis, pero en este caso se descartó amiloidosis asociada. Bueno, entonces simplemente como para resumir qué fue lo que hicimos. En este paciente, lo primero que hicimos fue una historia clínica completa de un paciente que tenía diabetes de más de 10 años de evolución, hipertensión, algo de nefropatía diabética, estaba polimedicado, pero llamaba la atención en el paciente que venía con una diarreita crónica en los últimos 6 meses, pero no muy llamativa, pero en la última semana de deterioro del estado general hasta encefalopatía. Pero lo que sí era llamativo en la historia clínica es que el paciente se quejaba en los últimos meses de mucho dolor lumbar, por lo cual consumía antiinflamatorios, no esteroideos y acetaminofén. Entonces, lo importante de los medicamentos, ¿cierto? Y la alimentación estaba con hiporexia en los últimos días. Con ese cuadro que mostramos, se vio que el paciente tenía una acidosis metabólica muy grave, con un pH de 6,9. La clasificamos como metabólica porque tenía el bicarbonato bajo en 4 y tenía la PCO2 baja en 24. Entonces era una acidosis metabólica grave. Había que hacer entonces la compensación. Ustedes saben que cuando uno tiene una acidosis metabólica, lo que se espera es que aumente el volumen minuto y la PaCO2 baje, como en este paciente. Sin embargo, hay que ver que esa PaCO2 sí sea la esperada para ese paciente. Vimos la esperada, en este paciente la esperada con la fórmula de Winters era de 14
y el paciente tenía 24, es decir, que la PaCO2 estaba más alta de la esperada, que era 14. Como estaba más alta de la esperada, que era 14, también tenía una acidosis respiratoria agregada a esa acidosis metabólica. Mire que así el CO2 estuviera bajo, no quiere decir que tuviera alcalosis respiratoria, como mucha gente lo dice, no, antes tenía acidosis respiratoria. Y esto es importante porque si un paciente tiene acidosis metabólica grave, como este paciente, y el CO2 se le empieza a elevar, aún así todavía no esté en valores que usted considere como normales o altos, y significa que el paciente se le está fatigando para respirar. Cuando está todavía dentro de la esperada, usted dice, este paciente todavía está respondiendo y se está defendiendo. Después calculamos el anión GAB en este paciente. Acuérdense, el anión GAB, sumamos los cationes, sumamos los aniones y hacemos una resta entre los dos, y el valor de referencia es 12 más o menos 2 con el potasio, y en este paciente nos dio 13, es decir, con anión GAB normal. La albúmina de este paciente era 3,8, entonces no había que corregirlo por albúmina. Cuando el paciente tiene hipoalbuminemia, hay que sumarle 2,5 al anión GAB por cada gramo por debajo de 4 que disminuya la albúmina. En este caso no había que hacerlo. Nos vio normal, entonces teníamos que preguntarnos si es por pérdidas de bicarbonato, y uno puede perder bicarbonato por vía gastrointestinal, principalmente por diarrea, o por vía renal, principalmente en una acidosis tubular tipo 2, o medicamentos que nos hagan disfuncionar el túbulo proximal. Eso es por pérdidas de bicarbonato. Por disminución de la excreción renal de ácidos, la fase urémica inicial de la falla renal, sea aguda o crónica, la acidosis tubular distal o la tipo 1 o tipo 4, nos explican la disminución en la excreción renal de ácido. Otras causas, solución salina, hiperalimentación, bueno, y otras sustancias. Ahí no las dije en el orden de frecuencia, sino que es como hay que tener en mente si el paciente está o perdiendo bicarbonato por alguna vía o si tiene un problema para excretar el ácido. Esas son las preguntas que ustedes se deben hacer. Dentro de las acidosis tubulares renales tenemos la tipo 1, tipo 2, y la tipo 4. La tipo 3 es una combinación entre la tipo 1 y tipo 2, y entonces es más difícil de determinarla clínicamente. Entonces, mire que en la tipo 1 y tipo 2 ambas tienen el potasio bajo, sin embargo, la tipo 1 tiene un pH urinario más de 5,5 y la tipo 2 menor de 5,5. Y el anión GAB urinario es positivo en la tipo 1 y negativo en la tipo 2. La tipo 4, el pH urinario está menor de 5,5, pero aquí es muy fácil diferenciarla porque tiene el anión GAB normal y el potasio sérico está alto. Y el anión GAB urinario, pues también está positivo. Entonces, ojo, cuando usted tiene el anión GAB urinario, que es sodio más potasio menos cloro, en este caso no entra el bicarbonato en la orina. Entonces, si es negativo, es una causa extrarrenal o una acidosis renal tubular tipo 2. Extrarrenal, como por ejemplo, administración de salino o pérdida gastrointestinal. Y si da positivo, o la falla renal en su etapa inicial aguda o crónica, o una acidosis tubular renal tipo 1 o tipo 4. Mire que se diferencia la falla renal. Una cosa es tener falla renal aguda o crónica, que nos da una alteración en la excreción renal del ácido. Pero otra cosa es tener un trastorno tubular o tipo 1, tipo 2 o tipo 4, donde también hay una alteración en la excreción renal de ácido por otros mecanismos como los que mencionamos. Entonces, uno debería hacerse esto en la mente, ya en orden, porque se los dije en desorden. Pero en la mente usted debería, por anión GAB normal, primero preguntar si hay pérdidas gastrointestinales como diarrea o fístulas. Ojo, el vómito da esa alcalosis, a no ser de que sea cierto, porque usted está perdiendo cloro en el vómito. Es pérdidas, diarrea o fístulas. Ahora, un vómito intestinal porque esté obstruido muy abajo, pues ahí sí le pudiera dar obviamente acidosis, pero en general el vómito da esa alcalosis, que a veces se confunde. Para que dé acidosis debe ser una diarrea o una fístula. Administración de solución salina, que es lo más frecuente en el medio hospitalario, que un paciente tenga una acidosis con anión GAB normal por administración abundante de solución salina. Ya lo mencioné, un paciente crítico, politraumatizado, quemado. Si usted le da exceso de solución salina, le va a hacer hipercloremia, acidosis y le va a empeorar el cuadro clínico. Y ya si esto no es, entonces usted pregunta si es de origen renal. Si es de origen renal, lo más frecuente es que tenga una alteración en la excreción de ácidos por una enfermedad renal crónica o aguda en su etapa inicial, porque si está avanzada o es un código 3, pues ya nos da es un anión GAB elevado, porque ya se acumulan los aniones dependientes de la falla renal. Bueno, y más raramente, entonces, pérdida de bicarbonato. Uno en una acidosis tubular puede perder bicarbonato y sería la tipo 2, o tener una alteración en la excreción de hidrogeniones como la acidosis tubular renal tipo 1 o tipo 4. Entonces, mire que las acidosis tubulares es lo más raro. Más frecuente que usted tenga una alteración en la excreción renal de ácido por una falla renal aguda o crónica en su etapa inicial.
Y ojo, la etapa inicial de la acidosis láctica, es decir, cuando el lactato aún no está muy elevado, puede darle una acidosis con anión GAP normal. ¿Por qué? Porque el lactato es un anión muy débil y al ser muy débil no consume tanto bicarbonato al principio. Entonces ustedes pueden tener acidosis lácticas de 2, 3, 4 y el anión GAP es normal. Ya cuando el ácido láctico se sube por encima de 5, ahí sí le eleva el anión GAP. Entonces, si fuera láctica, también tipo A, tipo B, y se interpreta pues normal. Si es leve, puede dar anión GAP normal. Me refiero leve al valor absoluto de la elevación del lactato, porque pues todos sabemos que cualquier hiperlactatemia, por definición, es grave. Y es por esto, porque por cada mol de lactato se consume 0.6 de bicarbonato. Ese es un anión muy débil, no como las cetonas que sí lo consumen a 1, por ejemplo. Tipo A, tipo B, eso ya lo saben. Ustedes saben que en la glicólisis, ¿cierto? Cuando la glucosa entra a la célula, se convierte a piruvato, y del piruvato, con la ayuda de la tiamina, entra al ciclo de Krebs en forma de acetil-CoA y se producen 36 ATPs. Cuando no hay oxígeno o cuando la mitocondria está bloqueada, el piruvato se convierte a lactato y nos da una acidosis láctica de cualquier nivel de acuerdo a la severidad del trastorno. Entonces, recordar que la acidosis en las enfermedades renales puede ser por una alteración en la excreción de ácido, que lo más frecuente es en una enfermedad renal crónica, estadios 3, máximo 4, o en el AQI1 o 2 de la falla renal aguda. O, ya lo más raro, alteraciones tubulares congénitas o adquiridas, que son las acidosis tubulares renales. Ya, cuando usted progresa en la insuficiencia renal aguda o crónica, por ejemplo, que tenga una falla renal crónica terminal o un AQI3, ya el anión GAP se le eleva. Y esto último, para terminar, la relación de la acidosis metabólica y el potasio. Entonces, cuando hay acidosis metabólica, se sale 0.5 milimoles por litro de potasio a la sangre. ¿Cierto? Cuando hay corrección de esa acidosis, el potasio vuelve y entra. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque en el momento el paciente tiene ese nivel de potasio que es real, pero usted debe pensar, cuando yo le corrija esa acidosis al paciente, ¿qué pasa? Si ese potasio... por ejemplo, si está en 6, cuando la corrija, pues le puede quedar en 4. Bueno, ahí quedas tranquilo. Pero si está en 2, 2,5, 3, cuando usted corrija esa acidosis, ese potasio va a disminuir más y puede morirse el paciente de un paro cardíaco.